tengan muy buen día, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor, pero yo quiero también pedirles algo a todos ustedes. Por favor, prendan sus cámaras para no sentirnos que estamos hablando al aire. Y quiero decirles, si tú prendes tu cámara y no estás ahí, bueno, a nosotros no nos perjudica ni nada, pero tú te vas a quedar sin ser edificado en esta mañana. Bueno, el día de hoy quiero dar lectura nada menos que a Deuteronomio capítulo 6, del versículo 10 al 25, es donde está basada la predicación el día de hoy. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya y de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Dice: guardando cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y tus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿qué significa los testimonios, estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha mandado. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por el amor que nos tienes, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estas dos cosas son siempre palpables en nuestras vidas, y que a veces, Señor, no siendo conscientes de tu amor y misericordia, de todos modos, Señor, eso nos impide ejercer estas bendiciones para nosotros. El día de hoy, Señor, te pedimos que nos bendigas con la enseñanza de tu palabra. Permíteme también, Señor, tener la facilidad para poder compartir con amor, como tú lo haces con nosotros, pero también con justicia, tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si se dan cuenta, le puse este título a la predicación, que está incluido precisamente en este pasaje, para mí, que es el centro de todo esto que se ha dicho: que no se te olvide, para que no se te olvide. Bueno, yo creo que para nosotros es muy familiar esta expresión, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi mamá me mandaba el mandado, y me decía esto, otro, y a veces me daba una listita para que no se te olvide, ¿verdad? Y me dejaba ahí. Bueno, pues algo así está haciendo Moisés en esta ocasión. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Bueno, nosotros sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo esclavizado, totalmente esclavizado, perdido totalmente. Algo que hizo el Señor y que ellos recuerdan hasta nuestros días es precisamente el día de la Pascua. ¿Qué es esto? El día que el pueblo de Israel fue liberado por parte de Moisés y fue sacado de la esclavitud de los egipcios. Y entonces el Señor de ahí en adelante los llevó a que
a que poseyeran la tierra que Dios les había prometido desde Isaac, Jacob y todos sus antepasados. Ahí sabemos que algo sucedió. El pueblo de Israel, inconforme, ingrato siempre, pues no hizo lo que al Señor le agradaba. Al llegar a la tierra, el Señor ya se las había dado. Al llegar a la tierra mandaron a 12 hombres, entre ellos Josué y Caleb, para que fueran a inspeccionar la tierra. Y cuando inspeccionaron la tierra, 10 regresaron con un informe totalmente negativo. Dijeron, no, sí, aquí en esta tierra hay gigantes y hay murallas. Dios nos ha sacado de allá para que vengamos y muramos en las manos de estos. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, es cierto, hay murallas, nosotros somos como langostas como ellos, pero entremos y posesionemos la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha dado. Y dijo una frase que hasta hoy creo que es popular, esto es como el pan que hemos comido. Aquí los mexicanos dicen, esto es pan comido, ¿no? Bueno, ¿y qué creen? Que el pueblo de Israel le creyó más a los negativos que a Josué y Caleb. Y por eso no entraron inmediatamente. Y toda aquella generación murió en el desierto, a excepción de Josué y Caleb, que ellos ayudaron al pueblo a poseer la tierra. Ahora, quiero mencionar que esta tierra ya estaba habitada. Y que los que estaban habitando ahí construyeron grandes ciudades, grandes fortalezas. Era dice la Biblia que era una tierra donde fluía leche y miel. Hay algunos historiadores y antropólogos que nos dicen, por ejemplo, que las vacas estaban tan cargadas que andaban hasta regando la leche. Y en los árboles, la miel de los árboles de las abejas estaba escurriéndose ahí. Era algo literal que el Señor les había dado. Bueno, llegamos a esta situación en que el Señor les da a ellos los 10 mandamientos y otras órdenes, pero lo más importante, los 10 mandamientos. Hace 8 días, en la primera predicación, aprendimos lo necesario que es seguir los mandamientos de Dios para que nos vaya bien. El Señor siempre estaba constantemente llamándolos a la obediencia. Oigan, Dios es proveedor, Dios es el que hace de la nada, hace las cosas. Y aquí, en este pasaje, Dios les está prometiendo a ellos, o más bien declarando por parte de Moisés, que iban a entrar a grandes ciudades y que iban a tener grandes bendiciones. Pero aún así el pueblo a veces se rebelaba al Señor. Todo esto tiene un énfasis, todos estos pasajes, y en este mismo pasaje que leímos, esta frase, para que te vaya bien. Reitero, Dios quiere que a todos nosotros nos vaya bien. Vimos también el énfasis que pone Dios en que nuestras familias sean ministradas desde nuestros hogares. Mire, yo estaba pensando acerca de esto y no es verdad que nuestros hogares no presentan ningún peligro, ningún riesgo. Es más, a veces si nos hacemos burla entre nosotros, lo tomamos como jajaja y todo. O sea, es menos agresivo que el estar aquí ahorita, ¿verdad? Sabiendo que quién sabe quién me está oyendo y qué están diciendo. Bueno, en el hogar no es así. Es un ambiente más agradable, más afable, más íntimo, de más confianza y sobre todo donde los padres podemos modelar la vida cristiana a nuestros hijos. Fíjense, fue desde este tiempo la voluntad de Dios que nuestras familias fueran ministradas desde nuestros hogares. La mejor educación para los hijos es la que reciben en nuestros hogares. Una cosa es recibir ciencia, y para eso están las escuelas. Y los padres debemos luchar por el derecho que Dios nos ha dado y el mandamiento que Dios nos ha dado para educar a nuestros hijos nada menos que desde nuestros hogares. No debemos perder este derecho. En este pasaje Moisés continúa con el mismo tema sobre los mandamientos de Dios y nuestra obediencia a ellos. Es el énfasis del Señor. Ya vimos que un mandamiento no es para fastidiarnos, sino es una protección de Dios para nosotros. Además, se nos hace una muy seria advertencia. ¿Qué es advertencia? Es fijar en algo la atención.
Y es lo que siempre el Señor hace, y era la manera también de Jesús, también cuando Él vino a predicar, decía, he aquí, y oigan, o el que oye, o sea, era llamar la atención a algo importante que le iba a decir. Y esto que Moisés hace aquí es algo sumamente importante, los 10 mandamientos sumamente importante para que te vaya bien. Y entonces, aquí el Señor nos hace una advertencia. Dice en el versículo 10, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es muy significativo. Cuídate de no olvidarte de Dios. ¿Quién es Dios? El que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué importancia tiene esto? Yo me he dado cuenta que muchas personas que han sido sacadas de la servidumbre del pecado, en el Ministerio de Reto a la Juventud, de los chavos que el Señor los ha sacado de ser servidores de la droga, del vicio, y lo hemos visto con tanta claridad como el Señor los ha sacado. Muchos de ellos vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque se olvidan de dónde el Señor los había sacado. Y muchos han experimentado milagrosamente un cambio. Y aún así, quiero mencionar, y conste que no lo digo yo, lo dice la Biblia, que es como la puerca lavada que vuelve al cieno, o el perro que vuelve al vómito. Mire, esto a mí se me hace muy familiar porque yo cuando era chico, cuando era joven, hace poco, a mi mamá siempre le ha encantado tener animales. Ahorita ya gracias a Dios ni vivo con ella y ya se le quitó esa costumbre. Y teníamos nosotros siempre puercos. ¿Para qué? Para que cuando fue el cumpleaños de alguien los matábamos y comíamos carnitas. ¿Y quién creen que le lavaba a los puercos? Su humilde servidor. Y qué coraje me daba que le limpiaba yo con el cepillo, el chiquero, ¿verdad? Y todo. Después, al rato me iba y al rato ya estaba otra vez todo ahí sucio, la puerca volviendo al cieno. Esto es duro, yo lo entiendo, y hasta para mí, que así las personas que han experimentado la limpieza, que han experimentado la libertad que el Señor nos ha dado, querramos volver nuevamente a lo mismo. Y esto de volver nuevamente a lo mismo no es exacto, porque la Biblia dice, hablando de los espíritus, sale un espíritu de aquel, anda por ahí en lugares desérticos viendo la manera de volver. Y dice, esto nos da a entender algo, que si nosotros le damos cabida otra vez al diablo, al pecado, dice, coge 7 espíritus y dice, vienen a morar con aquella persona, y el estado de aquel hombre, dice, viene a ser peor. Hermano, no te equivoques. Si conocemos la luz, si hemos sido liberados por el Señor y volvemos atrás, no va a ser lo mismo, cada vez va a ser peor, porque la Biblia dice que el enemigo no viene sino para matar, para robar y para destruir. No te dejes engañar que el diablo es bueno y que te va a dar riquezas y que va a dar bienestar. Él al fin cumplirá su propósito de matarte, de destruirte. Ahora bien, una de las formas más comunes para que se nos olvide algo es no poner atención en el asunto porque nos carece de importancia, por carecer de importancia. Bueno, es sabido que todo aquello que se nos queda más grabado en la mente y a veces en el corazón, es aquello en lo que nosotros le prestamos más interés, más atención. Y muchos no le toman el suficiente interés, la suficiente importancia a lo que Dios quiere. Para muchos es opcional obedecer a Dios. Bueno, aquí les digo, tuvimos un chavo en Reto que le decíamos, mira, esto que vas a hacer, que te mandamos a hacer, hazlo así, mira, número 1, número 2 y número 3. ¿Entendiste? Sí. Y cuando íbamos a supervisar, él había hecho del 4, 5 y 6 en adelante. Y no tomó en cuenta. Hermanos, a veces así nos sucede con los mandamientos del Señor.
creemos que tenemos mejor criterio de Dios. Yo sé que hay algunos, inclusive, que hasta quisieran ser consejeros de Dios, ¿verdad? Aconsejarle a Él cómo haga las cosas. Mis hermanos, nosotros no podemos más que obedecer a Dios para que nos vaya bien. Tal como Él nos lo dice, a veces se nos hace pesado, pero tal como Él lo dice, es para que nos vaya bien. Dios siempre nos quiere proteger, hermanos, con sus mandamientos de algo. Yo he puesto mucho esta ilustración del semáforo cuando vamos en las calles. Vamos manejando y de repente está el verde, pues es para que nosotros continuemos y crucemos la calle. Pero ¿qué hay de la amarilla? ¿Verdad? La prevención. Pues nosotros a veces vemos el amarillo y en lugar de prevenirnos, le damos duro, ¿no? Y peor tantito, hay algunos que cuando se pone el rojo, que es párate, es alto, le dan. Ok, ¿a quién de los que estamos aquí nos caen bien los semáforos? A nadie, a mí tampoco, se los confieso. Pero ¿sabe una cosa? Que hay que obedecerlos. Porque imagínense que yo no obedeciera esa ley que me quiere proteger. ¿De qué me quiere proteger? Si yo me paso, puede venir otro y entonces voy a dañar mi vehículo, voy a dañar el vehículo de otros y posiblemente que vamos a dañar a terceras personas, inclusive a veces a los que van conmigo. Entonces es conveniente para que nos vaya bien obedecer esa señal de tránsito. Esto es precisamente lo que el Señor nos está diciendo. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Una de las formas más comunes, ya vimos que es cuál, no poner atención en el asunto porque no nos parece importante. La otra, otro factor que influye para que las cosas se nos olviden es la comodidad. Ahí puse, no es versículo bíblico ya sabemos, ¿verdad? Es un dicho mexicano que dice, barriga llena, corazón contento. Y yo cada que leo esto, me imagino a un gordo descuidado, sentado ahí en la silla, ya con toda la pasota, toda la comodidad del mundo. Bueno, quiero decirles que de esto el Señor le advirtió al pueblo de Israel. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y después de eso, el Señor viene y les dice la calidad de bendición que les tiene preparados al pueblo de Israel. Qué fácil nos resulta olvidarnos de nuestros deberes eternos cuando ya tenemos satisfechas nuestras necesidades físicas, económicas y materiales. Yo recuerdo cuando estábamos en Acapulco, Ale y yo terminando el tercer año, estábamos encargados nosotros de dos misiones. Una que se llama el pueblo de Brasil y otra el Aguejote. Bueno, en una ocasión llegó una persona con la pierna ya, hermanos, pudriéndosele, hasta olía increíble. Ella decía que le hicieron brujería y le salían cosas ahí, cabellos, y lo vimos, no nos lo cuentan. Oramos por ella y ¿sabe qué? Que el Señor la sanó, le cerró la herida y ¿qué creen? Que de repente ya no fue. Y un día mi hermano y yo fuimos y la visitamos y le decimos, Ana, ¿qué pasó? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios, mi día, el Señor me sanó y todo. ¿Y por qué no volvió a la iglesia? Y hasta nos hizo así, no, yo nomás fui para que oraran por mí y sanara. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible poder recibir de Dios y no tener después una actitud de agradecimiento, de alabanza y adoración. Qué fácil nos resulta olvidarnos de nuestros deberes eternos cuando ya tenemos satisfechas nuestras necesidades físicas. Lo vemos también en nuestra congregación, en muchas congregaciones. Ay, venimos, Señor, y nos desgarramos las vestiduras y pedimos oración a todo el mundo, así como echándole montón a Dios para que nos conteste. Y una vez que Dios nos contesta, volvemos nuevamente a la barriga llena y el corazón contento. Nos olvidamos de lo que Dios hizo. Es lógico pensar que sí nos interesa tener tierras propias, vivir en una ciudad próspera y tener casas llenas de todo bien, tener agua y frutos y comida suficiente y por si fuera poco, gratis. ¿Saben que todo esto el Señor le prometió al pueblo de Israel? Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres. Y dice, en ciudades grandes, buenas
que tú no edificaste, gratis. O sea, ya había en este lugar este tipo de tierras y de edificaciones. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Es verdad, hermanos, creo que a todos, bueno, y yo he visto esto, a todos nos gusta vivir bien y vivir cómodos. Hay algunos que hemos visto que teniendo todo lo necesario, no viven bien ni siquiera en comodidad, sino lo gastan en otras cosas, sus esfuerzos. Pero mire, aquí esto me llama la atención, porque Dios ni siquiera le está pidiendo al pueblo de Israel que se esfuerce por tener estas cosas. Eran gratis, no les iba a costar nada tener todos estos bienes. Ahora, una cosa importante que dice más adelante en este pasaje, fue que el pueblo de Israel desobedeció a Dios en una cosa que es importante. Le dijo el Señor que se cuidara también de no mezclarse con la gente que ya habitaba la tierra prometida. Cuídate de no mezclarte, de no dar tu hijo al otro y tener descendencia junto con ellos. ¿Por qué? Hermano, Dios siempre ha querido que su pueblo sea puro, que no haya mezcla ni de creencias ni nada. El pueblo de Israel empezó a cometer pecado de idolatría, porque aquellos que vivían en esta tierra ya eran idólatras. Y el pueblo de Israel le dijo el Señor, saca a todos, que no se quede ni uno. Es más, ni su ropa, ni esto, ni sus posesiones, sácalos de ahí, de la tierra. Pero ¿qué creen? Que el pueblo de Israel, cuando entró y conquistó estas ciudades, veía gente ahí, chonchitas, ponchadones, y me va a servir para criado, ¿verdad? Para esclavo, para servirme. Y empezaron a dejar gente así. ¿Y qué creen? Aquellos siguieron con sus costumbres. Y el pueblo de Israel empezó a mezclarse con ellos, inclusive a aceptar los dioses de ellos. Y el Señor les advirtió, ellos serán como aguijones en tus ojos y como espinas en tus costados, y te afligirán. ¿Qué cree? El pueblo de Israel hasta el día de hoy sufre nada menos que esto que el Señor les dijo. Véanlo, siguen en guerra. ¿Y con quién? Con estos que habitaban esta tierra. Hermanos, si el Señor nos ha llamado a una tierra nueva, nuestra vida, tenemos que limpiarla. Tenemos que ser puros delante del Señor. Porque si dejamos algo ahí de pecado en nuestra vida, entonces el diablo, hermanos, nos va a acicatar con eso que hay en nosotros. Es lo que la Biblia llama las concupiscencias que hay en nosotros, nos van a hacer reaccionar otra vez y no agradar al Señor. Limpia tu vida. Deja que el Señor te libere por completo. Miren, jóvenes, aquí tengo que decir algo muy importante. Qué fácil es para los jóvenes y para muchos padres de familia permitir que sus jóvenes cristianos se mezclen con mujeres que no son cristianas. Esto es falta de convencimiento, de convicción, falta de autoridad de los padres o falta de responsabilidad, el permitir que sus hijos se mezclen con gente que no es de su creencia. Y yo les preguntaría a los padres que han permitido esto, ¿dónde están tus hijos? De repente ya se desaparecen de la iglesia, ya desaparecen totalmente de la fe que practicaban. Esto es un ejemplo solamente. Pero aquí dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas, ¿qué dice? Te serán añadidas. Estamos hablando de esto, hermano. Y un versículo del Nuevo Testamento. Todavía allá, Mateo nos está diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el problema es que a veces nosotros buscamos primero las añadiduras y no al Señor. Buscamos las bendiciones de Dios y no al Señor de las bendiciones. Debemos tener cuidado con esto. Algunas cosas importantes para que no se nos olvide no nos olvidemos del Señor son. Número 1, ahí dice el versículo 12,
recordar de dónde te sacó el Señor. No, esto es importante. No es que vuelvas allá, ¿verdad? Sino que reconozcas, que recuerdes de dónde te sacó el Señor. La otra, temerle y servirle solo a Él. Hermanos, ya vimos anteriormente que nuestro Dios uno solo es. Y nuestro Dios, hermanos, es fuerte, pero también es celoso de lo que le corresponde. Y entonces Él nos pide, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y con todo, con todo. Ahora, quiero darles una experiencia personal acerca de esto. Cuando yo leí ese versículo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, yo me quedé pensando, si el Señor quiere con todo mi corazón a Él, ¿qué con mi mamá? ¿Qué con mi esposa? ¿Qué con mis hijos? ¿Qué con los demás? Si ya le di todo a Él, ¿no los debo amar a ellos? Ok, la situación es esta, hermanos, que desde el punto de vista exaltado de Dios, yo pueda amar a todos los demás, inclusive hasta a mis enemigos. Solamente el amor de Dios en nuestra vida, amando a Dios, Él nos llena de su amor. ¿Para qué? Para todas nuestras relaciones interpersonales. Yo aquí sí creo algo, hermano. Si tú tienes problemas con tu esposa, tú tienes problemas con tus hijos, quiero decirte que es posible. O ellos tienen problemas contigo. Es muy probable que te falte ser más lleno de Dios. Porque entre más somos llenos del Señor, el amor de Dios en nuestra vida hace que amemos, ¿qué? No a la manera de nuestro amor egoísta, sino a manera del amor de Dios. Seguimos adelante. Cumple cuidadosamente sus mandamientos. Fíjense lo que dice ahí. Cuida cuidadosamente. O sea, pon suma atención. Dale la importancia necesaria. Tú actúa de tal manera, ¿verdad?, que tú puedas cuidar los mandamientos del Señor. No sé si alguno de ustedes ha en algún momento caminado en el bosque a oscuras. Yo tengo esa experiencia. Dicen que uno nunca deja de serlo, aunque ya no voy, pero yo soy alpinista, excursionista, y a veces nos gustaba salir de noche. Y sabe una cosa, que aunque llevábamos una lamparita, siempre íbamos cuidadosos, paso a paso, para tener la seguridad de que íbamos a llegar. Esto es algo que el Señor nos dice, hermanos. Dice, cumple cuidadosamente. Hermanos, no nos estamos jugando las cosas que vimos aquí, nos estamos jugando la vida eterna. Mi papá una vez me dijo, no vayas a perder la eternidad por unos cuantos años de vida. ¿Qué es más? La eternidad de unos cuantos años de vida. Es lo que nos está diciendo aquí. Cumple cuidadosamente sus mandamientos. Hermanos, no pierdas la bendición de Dios. No te arriesgues a perder tu salvación. Y luego dice otra cosa para que no se nos olvide, hacer lo que es recto y dice bueno a los ojos del Señor. Miren, a veces decimos, no, yo ya acepté que esto es mi Salvador, ya nomás con que le alabe y le glorifique. No, espérame, hermano. Todo aquel que ha sido liberado de parte del Señor del pecado, que nos ha dado una nueva vida, que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y de ahí en adelante todas son hechas nuevas. No basta, hermanos, que tú estés supuestamente bien con el Señor y no hagas nada por tu prójimo. Santiago dice claramente, si yo le digo a mi hermano, ve, descansa, caliéntate, dice, si no le doy lo necesario, vana es nuestra fe. Porque la fe sin obras es muerta. Hermanos, muchos cristianos que tienen la barriga llena y el corazón contento, ya no se interesan por los demás. Eso es un egoísmo que nos aleja del Señor. Y es algo que el Señor le está diciendo aquí al pueblo de Israel, ¿verdad? Hacer lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? Hacer algo bueno es no solamente que te portes bien y que te pongas ahí en una vitrina como el Sagrado Corazón, ¿verdad? No, la Biblia dice que los hombres conozcan nuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Y por último en este punto es, perpetúa tu testimonio. Oh, esto es importante porque, miren, hay un pasaje en la Biblia que dice que el pueblo pereció por falta del conocimiento del Señor. Qué sencillo la tenían, hermanos. Aquí en este pasaje nos dice
cuéntale a tus hijos lo que pasó, de dónde te liberó el Señor, cómo te liberó y de la mano poderosa de Faraón, con cuántos milagros el Señor te liberó. Y a veces nosotros somos cristianos para nosotros mismos. Y ni siquiera le contamos a nuestros hijos lo que Dios hizo en nuestra vida. Qué importante es, hermanos, testificarle a nuestros hijos, no el testimonio simple de que, no, hermanos, yo andaba perdido y andaba mal allá y el Señor me salvó y aquí estoy. Espérame, como un acto de magia, ¿no? Pero a veces tenemos que compartir con nuestros hijos el momento en que conocimos del Señor y contarle también que en algún momento fuimos rebeldes, como yo fui rebelde durante tantos años al Señor. Pero cómo fue que el Señor me fue acercando de situaciones. Yo acepté a Cristo como mi Salvador en la peor etapa de mi vida. Eso sí se los puedo decir. Pero contarles específicamente qué sucedió. Fui a este lugar, sentí esto, me pasó esto, y el Señor. Y por favor, no pretendan ser el Superman o la super niña, ¿verdad? Que el Señor me salvó y aquí estoy. Espérame, yo creo que todavía tenemos luchas y pruebas. Platícaselas a tus hijos, porque eso va a ser una forma en que ellos aprendan la vida cristiana y también llegar a Cristo. Mi hermano, nosotros los padres tenemos el deber de ganar a nuestros hijos en nuestro hogar. No esperes, porque a lo mejor el sermón del pastor dice otra cosa, o de las clases de los maestros otra cosa, pero tú guía a tus hijos a Cristo. Perpetúa tu testimonio, cuéntaselos a tus hijos, que sepan qué pasó. Dice, para que aprendan a amar al Señor. Ahora, por último, ¿cuál será el resultado de no olvidar obedecer a Dios? Y dice, y si obedecemos fielmente estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos ha ordenado, entonces seremos justos. Miren, yo vuelvo a reiterar que sin una relación personal con Dios y que sin llevar a cabo los mandamientos de Dios, no va a haber justicia ni en nuestras casas ni en nuestras naciones. Pero aquí es claro que dice que si obedecemos los mandamientos del Señor, dice, seremos justos. Ahora, ¿qué es ser justo? Justo que obra siempre con justicia y con razón. Nuevamente, todo lo que es justo, ¿qué es? Es lo que tenemos que hacer o hacemos desde el punto de vista exaltado con Dios. ¿Cómo tratar a tu esposa? Justamente siguiendo los mandatos del Señor. ¿Cómo puedes a tu esposo tratarlo? Justamente siguiendo los mandatos de Dios. ¿Cómo puedes educar a tus hijos correctamente? Siguiendo los mandatos del Señor. ¿Cómo puedes dirigirte hacia los demás? Tus relaciones interpersonales, siguiendo los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a obrar siempre con justicia y con razón. La razón, hermanos, enfatizo eso y termino. La razón es algo que muchos la tienen encerrada. Creemos que a veces Dios es un Dios en que tenemos que tener una fe ciega y seguir. No, espérenme. ¿Por qué nos es dada la palabra del Señor? Para actuar con el razonamiento de lo que Dios dice en su palabra y así de hacer las cosas. Hermano, yo espero que esta predicación no se te olvide. No se te olvide. Dios está dispuesto a bendecirnos como sus hijos consentidos. Pero cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando tengas todos estos bienes y todas estas bendiciones. Sería caer de la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, desde este lugar, Señor, yo sé que algunos nos están viendo y otros nos van a ver posteriormente. Yo te pido, Señor, que esta palabra quede no solamente en la mente, sino que venga, Señor, a afectar nuestro corazón. El centro donde nosotros analizamos y tomamos decisiones y también que nos determinamos a perseverar en tu palabra. Señor, gracias por tus mandamientos que nos protegen y gracias por tus bendiciones que nos sacian. Ayúdanos, Señor, a no olvidar de dónde nos sacaste. Ayúdanos a no olvidar que tú eres el único Dios santo y verdadero. Hasta los hogares de los que nos están oyendo ahorita y los que nos van a oír posteriormente, sé tú, Señor. Espíritu Santo, ve a cada hogar, a cada corazón y que esta palabra se haga real en sus vidas.
En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. No se pierdan todo lo que tenemos preparado durante la semana.